Hola, bienvenidos a Entre Redes más RI, donde el fútbol se encuentra con las relaciones internacionales. Mi nombre es Victoria Reja, yo seré la voz de Alessandra y mi compañero Manuel Neto será la voz de nuestro invitado Rodolfo. Juntos somos los traductores de este episodio. Cuando hablamos de marxismo, no nos referimos solo a un marco teórico abstracto, sino a una lente que nos permite ver las contradicciones sociales, la lucha de clases y las desigualdades también dentro del deporte. Para debatir esto conmigo, hoy tengo el honor de recibir a un invitado muy especial, el profesor Rodolfo. Licenciado en Ciencias Contables, Ciencias Económicas y Relaciones Internacionales, alguien que aprecia y estudia profundamente el marxismo. Rodolfo, bienvenidos a Entre Redes. Es un gran placer tenerte aquí. Gracias, Alessandra. Es un gran placer estar aquí. Creo que es muy importante tener el marxismo como tema para más allá de las clases, más allá de la teoría, para que se muestre como ayuda a entender lo que se pasa en el social, en la política y en las prácticas culturales. Y el fútbol, sin duda, es un espacio muy propicio para que discutamos. Estoy muy ansioso con la charla de hoy. Bloque 1. Introducción, marxismo, conexión con el fútbol. Bueno, antes de entrar directamente en los ejemplos del fútbol, me gustaría hacer una breve contextualización. Karl Marx, junto con Friedrich Engels, parte de la idea de que la historia de la humanidad es en esencia la historia de la lucha de clases. Esto significa que en cualquier sociedad hay grupos que poseen los medios de producción y grupos que viven de su fuerza de trabajo. En el fútbol, esta lógica se manifiesta de forma muy clara. Los clubes que concentran los recursos financieros, los grandes patrocinadores y las retransmisiones multimillonarias contrastan con los jugadores de base, los clubes más pequeños e incluso las aficiones, que sostienen todo este espectáculo, pero que casi nunca se benefician directamente de él. Marx decía en su famosa obra El Capital que la riqueza de las sociedades en la que domina el modo de producción capitalista aparece como una inmensa colección de mercancías. El fútbol, cuando se convierte en un espectáculo global, también se convierte en esta colección de mercancías. Los jugadores se convierten en activos, las camisetas se ven como productos de consumo e incluso las identidades de un club pueden tratarse con una marca. Perfecto, Alessandra. Me gustaría añadir un punto, principalmente con el nacimiento de la globalización en la década de los 70 y 80, esa lógica de la financiarización del fútbol se ve cada vez más presente. Hoy los clubes funcionan como firmas y fondos financieros y hasta la lógica del capital que involucra cómo esos clubes operan en la rutina reproduciendo el modo de producción capitalista, siempre incentivando y apoyando el proceso de acumulación. Eso nos hace pensar con Marx y Gramsci cómo el fútbol termina siendo absorbido por el sistema, pero al mismo tiempo pensando por la lógica dialéctica, puede también ser sitio de resistencia dentro de la disputa. Como ejemplo, las hinchadas se organizan políticamente, movimientos que evidencian desigualdades en el fútbol, experiencias de clubes que son gestionados colectivamente, que es justamente lo que el marxismo propone como objetivo final. Ahora vamos a nuestro cuadro de ejemplos. Corinthians y la democracia corintiana en los años 80. El movimiento liderado por Sócrates, Casagrande, Vladimir y otros jugadores mostró un claro intento de aplicar principios democráticos y colectivos dentro de un club. Cada decisión se votaba en asamblea, desde los fichales hasta la rutina de entretenimientos. Es un caso que muestra resistencia al autoritarismo en un contexto de dictadura militar en Brasil. El St. Pauli, Alemania. Club que se ha convertido en símbolo de anticapitalismo y el antifascismo dentro del fútbol europeo. La afición está muy comprometida y tiene una postura política clara contra el racismo, la homofobia y la desigualdad. La idea de que el club pertenece a la comunidad y no al mercado está muy ligada a la crítica marxista del capitalismo. El Athletic de Bilbao, España.
Aunque no se declara marxista, es un club que tiene una filosofía particular. Solo ficha a jugadores de la región vasca. Esto desafía la lógica mercantil del fútbol globalizado, privilegiando la identidad local y la resistencia cultural frente al mercado internacional. El fútbol popular en América Latina, en Argentina, Uruguay e incluso en Brasil. El fútbol popular en América Latina. En Argentina, Uruguay e incluso en Brasil hay varios clubes de barrio e iniciativas comunitarias que gestionan colectivamente sin jerarquía empresarial. Estos clubes mantienen viva la idea de que el fútbol es del pueblo y no de los inversores. Estos son solo algunos ejemplos, pero ayudan a visualizar cómo los conceptos marxistas pueden traducirse en prácticas reales en el fútbol. Estos ejemplos son muy potentes, en especial el del Corinthians, no solamente por ser fanático del club, pero por el contexto político brasileño en aquellos tiempos, pero también porque hay una relación con el fútbol como aparato hegemónico utilizado por el Estado. Sin embargo, cuando se utiliza como manera de organización social, pensando en el pensamiento de Sócrates y Casagrande, hace un proceso político tener alcance inimaginables. Además, hay el caso de San Paulo, que es tremendamente fascinante ver un club autogestionado que muestra que la lucha de clases, más allá de ser puramente de disputa, también se muestra un campo de organización y principalmente se torna evidente que la organización es elemento primario anterior a cualquier acción. Esos ejemplos son muy bien articulados porque es posible ver claramente cómo esas dinámicas operan. Ahora vamos al bloque 2, globalización, capital y resistencias. Si observamos el fútbol globalizado, nos damos cuenta de que es un reflejo perfecto de las contradicciones del sistema capitalista. La FIFA y la UEFA mueven cifras multimillonarias. Los clubes son comprados por petrodólares o fondos de inversión, y los jugadores se convierten en activos que circulan en las bolsas de valores. Al mismo tiempo, los aficionados se enfrentan a entradas carísimas, a la exclusión de los estadios y la transformación del fútbol en producto elitista. Esto nos lleva a pensar hasta qué punto el fútbol sigue perteneciendo al pueblo y hasta qué punto ha sido capturado por el capital. Muy bien, mencionamos ya Gramsci, Alessandra. Podemos hablar cómo el fútbol nos evidencia la contradicción de la clase y la superestructura. Incluso un dicho de Marx que es muy popularmente malinterpretado debido al contexto: la religión es el opio del pueblo, pero se entiende que el trabajador que era alienado en sus prácticas religiosas encontraba un consuelo, pero fue una práctica que también sufrió impacto del capital. Entonces, hoy podemos decir que la misma manera que el fútbol es el opio del pueblo, ¿por qué tenemos un momento de placer cuando vemos o jugamos? Pero al mismo tiempo que nos escapa de la lógica contradictoria del capital, eso dentro de las relaciones internacionales tenemos que entender que es un espacio de disputa de todas las maneras posibles. Así, ese carácter doble es algo que la dialéctica evidencia muy fuertemente: entender el fútbol como herramienta de organización y dominación. Necesitamos que nos organicemos con eso en la mente. Bloque 3. Fútbol, lucha de clases, identidad social. El fútbol también es un espacio de identidad y lucha simbólica. La elección del equipo, la hinchada, los estadios, todo ello tiene un significado social y económico. Algunas hinchadas reflejan a las clases populares, otras reflejan a la élite. El fútbol nos muestra quién está dentro y fuera del poder, de forma simbólica y concreta. Dale. Hablando de la simbología del fútbol, la organización y que hay una lógica que sigue toda esa cultura, por ejemplo, como hoy tenemos cada vez más clubes y hay informaciones sobre ellos de forma muy evidente, podemos entender cómo la sociedad está formada. Entonces, de la misma manera que tenemos el poder económico de Europa sobre Latinoamérica, teníamos décadas antes la dualidad entre sudeste y nordeste brasileño. Cuando decimos que tienes que elegir un club para vibrar
Osos de Vasco, Osos de hincha de Flamengo, Osos de Corinthians, de São Paulo o de Palmeiras, que sea. Antes teníamos que elegir entre los clubes europeos. Hoy tenemos la libertad de hacer fuerzas por clubes locales de Brasil, apoyar, buscar maneras de financiar ellos. Eso es una forma de organización y darle a la sociedad grandes oportunidades de girar las prácticas que involucran el fútbol. Por ejemplo, apuestas en línea, la cuestión del capital, del petróleo y otros fondos. Entonces, ese espacio no se escapa de la lógica de la acumulación. Podemos ver que muchos clubes son sostenidos por plataformas de apuestas. Es posible ver el capital financiero logrando quedar. Podemos hasta poner en cuestión si esa libertad de hinchar es totalmente posible dentro de la lógica capitalista. Ahora, Rodolfo, tengo 2 preguntas para usted. Primero, ¿cómo ve el fútbol como herramienta de concienciación social en la actualidad? Veo el fútbol como punto de concientización social desde que, principalmente si parte de la lógica de organización, porque las interacciones sociales tienen varios principios. En la religión, en la familia, en las amistades, llegamos en un nivel que hacemos amistades solamente porque compartimos de la misma hincha. Ese fenómeno es un punto de conciencia. Si te conectas con una persona solamente compartir las ideas del club, es un sitio muy fértil en ese proceso de concientización. Vale, y en términos de políticas públicas, ¿cómo se puede utilizar el fútbol para la inclusión y la transformación social? Bueno, Alessandra, creo que el investimiento estatal para el deporte es muy benéfico para este elemento de la sociedad, pero siempre con la conciencia que los clubes menores no siempre son fábricas de Neymar o Ronaldinho Gaúcho. Ellos son particularidades. Acabamos poniendo equivocadamente como regla, pero necesitamos tener cerca la realidad que se presenta. Así, tenemos que ver los clubes de comunidades como forma del hacer y socialización infantil, mismo que no tengan la oportunidad de hacer parte del Liverpool o Real Madrid, que sea, pero que aquel espacio sea de confraternización y que refuerce la idea de comunidad. Las políticas públicas sirven para concientizar y gerir espacio para que se garantice un bienestar inmediato, no necesariamente para que se construya una estrella de fútbol. Bueno, llegamos al final de otro episodio de Entre Redes más RI. Hoy analizamos y nos dimos cuenta de que el fútbol, desde el punto de vista marxista, no es solo un juego, es cultura, resistencia, identidad y política. Marx dijo: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en la sociedad, y en el fútbol los percibimos a diario. Bueno, es justamente esa amplitud que vuelve el estudio de fútbol, la lucha de clases como motor de la historia, las políticas y la cultura tan fascinantes. El fútbol se vuelve en un espejo de la sociedad que pasa por la lucha y se vuelve una herramienta posible y fácil de usar desde que entendamos el proceso del ser social que el marxismo nos posibilita entender. Muchas gracias, profesor Rodolfo, por este increíble debate. Ha sido un honor tenerle aquí. Le pido que deje sus redes sociales para el público interesado y que haga la llamada final. Agradezco muchísimo ese espacio. Me quedo muy contento de saber que un proyecto que habla del fútbol en las relaciones internacionales. Mis redes tengo solamente el Instagram. Soy un profesor. Tengo el link de mi blog también en el perfil. @Rodolfo Núñez 89. No olvides seguirnos en Spotify y activar la campanita de notificaciones y también en Instagram, @entre.redesri. Así que ya sabes, entre las redes de fútbol y los hilos de la política internacional, nos encontramos aquí, porque al final de la cuenta, el balón también lleva poder. Hasta el próximo episodio de Entre Redes más RI.